Buenas tardes a todos. Bien, desde hace ya unos años que se está avanzando mucho en el tema del déficit de diaminoxidasa, tanto en las causas como en los síntomas asociados. Hoy el doctor Ramón Tormo nos dará una revisión sobre este tema de los trastornos del metabolismo que provocan esta acumulación de histamina y sus consecuencias. Y Adriana Duelo nos presentará los resultados del último estudio realizado. Primero os voy a presentar a los dos ponentes. Doctor Ramón Tormo es gastroenterólogo y pediatra. Durante 20 años ha sido el jefe de gastroenterología del Hospital Vall d'Hebron. Actualmente es jefe de la unidad de gastroenterología y nutrición del Hospital Quirón de Barcelona. El doctor Tormo además es miembro de la New York Academy of Science y en los últimos años ha liderado varios estudios sobre el déficit de DAO en pacientes con migraña, vómitos cíclicos y otros trastornos digestivos. Adriana Duelo es graduada en nutrición humana y dietética por la Universidad de Ramon Llull y especialista en el déficit de DAO. En el 2011, Duelo presentó un trabajo final de carrera bajo el título El origen alimentario de la migraña por déficit de DAO. Es miembro también del Comité Científico de la Sociedad Internacional del Déficit de DAO. Empezará el doctor Ramón Tormo, luego Adriana y dejaremos 10 minutitos para preguntas. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por su invitación a participar en el Congreso de Infarma y a Gloria Sabater por sus palabras, que la conozco también desde hace algo de tiempo ya. Bien, pues como ya sabéis, vamos a hablar de la histamina, es uno de los protagonistas de esta charla. Recordamos que la histamina es una amina biógena, como otras aminas, con múltiples efectos en órganos y sistemas del cuerpo humano, que es fundamental para el buen funcionamiento a nivel gastrointestinal, genitourinario, el sistema nervioso, la vascularización cerebral, cutáneo, inmunohematológico. Es una amina biógena fundamental en el metabolismo. Y procede de la histidina. Esta histamina puede ser un ángel y un demonio. Ángel porque hace falta para el funcionamiento normal de las funciones digestivas. Y un demonio si hay demasiado. Se convierte en un demonio que puede ser responsable nos puede sumir en un infierno de dolores. Por lo visto, aquí tenemos unas fotografías de personajes célebres que han sufrido migrañas, que es una de las patologías que acompaña el exceso de histamina: Julio César, Napoleón Bonaparte, Cervantes, Darwin, que también decían que tenía el síndrome de los vómitos cíclicos, nuestro genial Almodóvar, Van Gogh, muchas personas famosas han sufrido los excesos de este diablo, del exceso de histamina, y también en niños puede producir trastornos funcionales digestivos, como en adultos y sobre todo en adultas. Pues bien, hay varias vías metabólicas de la histamina. Fundamentalmente las dirigen el enzima que la digiere, que la metaboliza, que se llama la diaminoxidasa, y se expresa más en el intestino, en la placenta o también en la célula del hígado. Y la catabolización de la histamina es importante conocerla. Fundamentalmente hay una vía metabólica no demasiado importante, que es la que recurre a la histamina metiltransferasa hepática, que transforma la histamina en metilhistamina, luego por acción de la monoaminoxidasa y diaminoxidasa se transforma en metilimidazol acetaldehído, que posteriormente por la aldehidroxigenasa será eliminada como metilimidazol acético por el riñón. O sea, esta es una vía que se refiere al hígado, no demasiado activa. Hay una segunda vía metabólica más importante, que es la que se centra en la acción de la diaminoxidasa, también conocida como DAO, que transforma la histamina en imidazol acetaldehído y por diseminación oxidativa tiene lugar la formación de imidazol acético y
es eliminada también por el riñón. Esa es una vía muy importante. Y hay una tercera vía muy interesante, poco conocida, que estamos estudiando, y hay aquí personas que la están estudiando con más seriedad, pero que verdaderamente yo creo que hay un gran futuro en ella, que es la que se refiere a las bacterias. Las bacterias en el intestino también pueden acetilar la histamina ingerida con los alimentos y ser eliminada. Esta vía es muy importante. Hacemos un pequeño inciso, que creo que vale la pena, un pequeño paréntesis, y recordemos que hay muchos trastornos funcionales que se solucionan con probióticos, muchos. Por ejemplo, el cólico del lactante, que lo hemos estudiado, hay muchos niños que tienen cólico del lactante y hay productos en el comercio, que todo el mundo recuerda, de probióticos, que se administran con la intención de disminuir y mejorar la clínica de cólicos, que el que ha tenido un niño con cólicos, o vosotros en las oficinas de farmacia, sabéis lo que pueden martillar a los papás, estos llantos de durante 4 o 5 horas brutales que no dejan dormir a papás ni a vecinos, y con la medición de probióticos mejoran. ¿Por qué motivo? Pues porque en este caso el probiótico son otros angelitos que se ha visto que metabolizan la histamina. Ayudan a metabolizar la histamina. Esto es importante tenerlo en cuenta para estudiarlo mejor y sobre todo también para valorar las leches del comercio, porque hay muchas que se administran a los niños con cólicos que liberan mucha histamina y que aún pueden empeorar el cuadro. Entonces es un campo que estamos investigando y que creo que es muy interesante. Aparte de este paréntesis, pues sigamos. Hemos dicho que la diaminoxidasa es una enzima muy importante en el metabolismo de la histamina y que conduce su deficiencia a una variada patología. Patología que, pues, hace poco se atribuía a diferentes causas. Por ejemplo, pues, migrañas, también algias abdominales, diarreas, reacciones cutáneas, otras, o bien también incluso pues se ha visto que dolores musculares, contracción, fatiga, todo esto sabemos ahora por trabajos bien hechos que se deben a la deficiencia de diaminoxidasa debido al acúmulo de histamina. Esto es importante, ver un abanico tremendo de manifestaciones clínicas que están unidas por el mismo denominador común, la deficiencia de diaminoxidasa. Esto es poco conocido todavía y vale la pena aprovechar todos los foros para que ayudemos más a los enfermos que aquejan de estas patologías tan variadas. ¿Qué causas hay para que justifiquen esta cantidad excesiva de histamina en plasma? Pues tenemos una liberación excesiva desde los mastocitos, lo cual es un tema que no tocaremos porque pasa en las reacciones alérgicas. Esto nos obligaría a hablar durante horas de alergia. No nos interesa en el contexto de esta charla. Tenemos cuando ingerimos un exceso de histamina en sangre, cuando ingerimos alimentos que tienen una cantidad elevada de histamina, que luego hablaremos y el doctor Aduelo se expondrá este tema mejor que yo, en muchos alimentos, tomates, espinacas, pescado azul, alcohol, etc. Y también habrá una cantidad excesiva de histamina en plasma cuando hay una disminución de la catabolización, o sea, cuando la diaminoxidasa está baja. Entonces también esto conduce a un exceso de histamina en plasma. Para ser exactos, pues hay todavía un exceso de histamina cuando por mal estado de los alimentos las bacterias actúan sobre la histidina y transforman la histidina en histamina con reacciones cutáneas, que es la histaminosis, que en realidad pues, se debe a otros procesos de mala preparación de los alimentos o alimentos pasados, ¿no? Que tampoco tocaremos aquí. Aquí nos vamos a centrar un poco más en la segunda vía metabólica que he dicho, que es la más interesante, que es la de la diaminoxidasa, DAO para los entendidos. Esta diaminoxidasa, repito, es la responsable de producir el imidazol acetaldehído, que se ha transformado y eliminado por el riñón y hará que la persona que tiene una cantidad de diaminoxidasa correcta no tenga manifestaciones cuando ingiere cantidades superiores de histamina. ¿Cuándo hay una deficiencia de diaminoxidasa, la enzima que metaboliza la histamina? Pues en la gastroenteritis aguda, en las lesiones intestinales, celiaquía, disbacteriosis, o en el bloqueo químico por enzimas, de la enzima por fármacos, o por el alcohol. ¿Quién ha obtenido una resaca después de una noche de alcohol? Pues se debe precisamente a que el alcohol inhibe la diaminoxidasa. También
hay una deficiencia de diaminoxidasa por interacción con ciertos fármacos. No voy a citarlos todos, que incluso fármacos que a veces se recetan para las jaquecas y los dolores de cabeza, ¿no? Analgésicos, otros fármacos muy variados. Y también habrá un aumento de la histamina cuando ingeramos alimentos que tienen mucha histamina, como por ejemplo, como he dicho, ciertas verduras o pescado azul, etcétera, que la doctora Duelo nos hablará. Esto es lo que refiere a la deficiencia adquirida por fármacos, por lesiones intestinales, patología intestinal, colitis ulcerosa, celiaquía, etcétera, o afectaciones inflamatorias. Y en cuanto a la genética, ya hay trabajos muy interesantes que han localizado el gen de la deficiencia de diaminoxidasa en el cromosoma 7q36 y se ha visto que las variantes alélicas de la DAO están asociadas a un riesgo de padecer migrañas en personas caucásicas españolas, especialmente mujeres, publicado en Headache del 2015. Trabajo ya que localiza bien dónde radica el efecto genético. Y esta deficiencia de diaminoxidasa es muy extendida. Un 10% de la población y hasta un 25% puede padecer esta deficiencia de diaminoxidasa. Esta diaminoxidasa, que es una glicoproteína, por trabajos de laboratorio, pues se ha cifrado su actividad en 80 unidades degradantes de insulina, que ya hay muchos laboratorios que lo identifican sin ningún problema. Sería el nivel normal. Por debajo de estos niveles habrá más o menos patología, depende de lo bajo que esté el nivel de histamina. Pues bien, siguiendo con la clínica, pues hemos dicho que una de las consecuencias más importantes es la migraña. Un trabajo muy bonito del doctor Joan Izquierdo, del Hospital General de Cataluña, que ha estudiado la gran prevalencia de migrañas y en una población muy extensa ha examinado bien todos los antecedentes y predisposición genética de estos enfermos, ha registrado los agentes antimigrañosos que recibían y ha visto que verdaderamente pues la forma de solucionarlos era mejor recurrir a las consecuencias de una dieta y un tratamiento antihistamina que a los clásicos, porque hemos de reconocer que un gran error es cerrarse a lo nuevo. Arruinar el presente recordando un pasado que ya no tiene futuro. Pues hemos de ver un poco el futuro, porque todos los puntos de vista pueden ser interesantes y todas las ideas pues hay que considerarlas correctamente, ¿no? Pues bien, este señor, doctor Izquierdo, si tiene alguna duda, creo que está aquí entre los presentes, en un grupo de 50 personas migrañosas comprobó que con el suplemento alimenticio con diaminoxidasa bajaba el número de crisis, la duración de las crisis y se reducía brutalmente el uso de medicamentos antimigrañosos. Pero aparte de las jaquecas y migrañas, también hemos dicho que hay muchas otras sintomatologías. Síntomas que abarcan el aparato digestivo que pueden ser muy dispares y no asociados con un alimento concreto y que desorientan, porque a veces el enfermo puede decir, mire, doctor, tomé tomate ayer y me sentó muy bien, en cambio hoy estoy fatal. Esto no se puede explicar más que teniendo en cuenta y conociendo bien un poco la fisiopatología de la histamina, porque es un efecto de sumación. Si tomamos a un determinado nivel de deficiencia, estoy hablando de personas deficientes en diaminoxidasa, un determinado nivel, una cantidad de histamina que puede extinguir bien nuestra diaminoxidasa, no pasará nada, pero si tomamos varios alimentos o ha pasado algo que nos ha bajado la diaminoxidasa, entonces sí que podemos tener una manifestación clínica de migrañas o bien de dolores abdominales o diarreas o gases. No somos los primeros que lo hemos dicho, hay trabajos muy interesantes de Hoffman que lo prueban, de Peterson y Dracha, de Schwelberg, muchos trabajos que han ido ya hablando de esto. Se está publicando cada vez más patología relacionada con la deficiencia de histamina, incluso en fórmulas comerciales como las de soja. Se ha relacionado también la deficiencia de diaminoxidasa con la esclerosis múltiple, en migrañas, en la variación de esta enzima en los ciclos menstruales de las señoras, en la fibromialgia,
trabajo muy interesante también, publicado. También en la respuesta a los antiinflamatorios no esteroideos, estamos estudiando la relación de la deficiencia de aminoxidasa con el síndrome de hiperactividad y déficit de atención en los niños. O sea, hay mucha patología que se justifica por esto. Incluso la rinitis crónica, publicado en Cefalalgia, también vinculado a la deficiencia de aminoxidasa, y también en la enfermedad celíaca y la enfermedad inflamatoria, en Headache, Green publicó no hace mucho la relación con la deficiencia de aminoxidasa. Calculen que amplio abanico de manifestaciones y de patologías pueden justificarse por la deficiencia de este enzima hasta hace poco conocido. ¿Qué experiencia en nuestro país? Pues bueno, resumiendo, aparte de la que ha citado el doctor Izquierdo, que es muy amplia, el doctor Rosell de Palma de Mallorca estudió también un grupo de niños con dolores abdominales, con trastornos abdominales y migraña, y lo estudió en 16 niños y vio que los 16 mejoraron con la administración de una dieta baja en histamina. Hay otros trabajos que hemos hecho nosotros y hemos presentado en Leipzig, en el síndrome de los vómitos cíclicos, que también han mejorado mucho con una dieta baja en histamina, publicado en el Clinical Nutrition. Ahí estamos estudiando los cólicos del lactante. En 20 lactantes afectos de cólico hemos visto que a la media de la diaminoxidasa de 46.1, en cambio los que no tenían cólicos era normal, de 80, 70, 80, y estos niños administrándoles una dieta, una leche que no libera histamina, incluso algunos diaminoxidasa han mejorado. Y repito, administrando también probióticos, como he dicho, los probióticos que metabolizan la histamina, y con el doctor Francisco Prada de Sevilla estamos mirando la liberación de histamina por diferentes fórmulas para recomendar en los cólicos aquellas fórmulas que liberan poca histamina. Este es un tema muy interesante que nos apasiona mucho, y obviamente muchos de ellos ayudados con la administración de la diaminoxidasa o daosin. Bien, tenemos una serie de enfermos más baja que la cantidad que la doctora del Duelo os presentará, también en 48 adultos con trastornos gastrointestinales, gases, distensión abdominal, dolores musculares, que han mejorado el 75% de ellos con la dieta baja en histamina y con la administración de daosin. Tenemos en estudio, pues aparte de los cólicos del recién nacido, qué pasa con pacientes que tienen lesión intestinal, enfermos celíacos, que tienen bajada de aminoxidasa, la enfermedad inflamatoria intestinal, y bien. Ya como resumen para acabar, dejar el podium a la doctora Duelo. Recordemos que ante dolores abdominales, diarreas crónicas, vómitos crónicos repetitivos, migrañas, ras cutáneos, distensión abdominal, que no se justifican por alergias, intolerancias, etc., hemos de pensar en este cuadro de la deficiencia de aminoxidasa. Pedir la dosificación en sangre, que se hace por ría generalmente, de la diaminoxidasa, que la actividad debe ser 80 o por encima. Si la actividad es más baja, la sintomatología es más grave. Que el tratamiento sea excluir los alimentos que más histamina tienen, dependerá del enfermo, el doctor nos hablará sobre esto con más extensión, y ayudando al enfermo, aparte de esta dieta, con los suplementos nutricionales, daosin, migrasin. Insisto en excluir el alcohol. El vino tiene más histamina que otros alimentos y además el alcohol baja la actividad de la diaminoxidasa, aunque hay fabricantes que empiezan a fabricar alcohol, vino sin histamina. Y bien, pues ante este abanico enorme de manifestaciones, todas englobadas por el denominador común de la deficiencia en diaminoxidasa, pues creemos que estamos en presencia de un nuevo síndrome que tenemos que hacer lo posible para darlo a conocer a farmacéuticos, a médicos, para mejorar su evolución. Gracias por su atención. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me oís bien? Sí. Bueno, como ha dicho el doctor Tormo, yo la primera parte la voy a pasar un poco más rápido porque es toda la parte que él ha explicado más sobre la metabolización de la histamina. Yo me voy a centrar más en el estudio que estamos haciendo con su equipo. Vamos a presentar ya resultados preliminares porque falta todavía la parte de sus pacientes, pero bueno, ya nos podemos hacer una idea, una gran idea de cómo va y
y el futuro que espera a estos pacientes, que es bastante bueno. De entrada quería hacer, un repaso rápido, diciendo que esto de la diaminoxidasa DAO no es nada nuevo, es decir, viene de lejos. Ya desde principios del siglo se descubrió, el mismo señor Charles Best que descubrió la insulina. Y bueno, desde su muerte hay un vacío, eso sí que es verdad, de investigación sobre la DAO que desconocemos, y se retoma en el año 93. Ya es a partir del 93 cuando hay un seguido de estudios que he intentado hacer un resumen de los estudios que relacionan dieta y DAO de alguna manera, porque hay muchos estudios de diaminoxidasa y de acumulación de histamina, intolerancia a la histamina, pero en concreto de dieta, pues estos serían los más destacados, ¿no? Entre los que encontramos a la famosa Laura Mainz, que si algunos de vosotros conocéis, pues es la que empezó todo el tema de la histamina, y también la doctora Carmen Vidal, que la tenemos por aquí, que es catedrática de nutrición y bromatología, y ella también se dedica a todo lo relacionado con la histamina y la DAO. Pero bueno, no es a partir de el estudio que presentó el doctor Izquierdo, que quizá algunos de vosotros estuvisteis aquí hace un par de años, junto con el estudio del doctor Tormo que os ha explicado, ¿no? En el que se concluye que el déficit de DAO es muy prevalente en personas con migraña, y que la suplementación con DAO es efectiva y segura, por un lado, y por otro, que debe recomendarse una dieta baja en histamina con suplementación. Pues a partir de aquí es cuando se decide hacer un estudio con más seguimiento. Estamos hablando de 4 meses y medio, en un global de dos años que ha durado el estudio, pues se ha tenido un seguimiento de 4 meses y medio, con dieta baja en histamina suplementada con DAO, que esto seguramente, pues es la primera vez que se hace un estudio así, juntando todo el conocimiento que venía del doctor Rosell, el doctor Izquierdo y el doctor Tormo. Esto lo voy a pasar rápido porque ya nos lo ha contado el doctor Tormo mucho mejor que yo. Simplemente decir que la histamina exógena, la histamina proveniente de los alimentos, aunque sea la misma molécula, aunque sea igual que la que tenemos nosotros, no cumple funciones. Es decir, en un organismo que funciona correctamente, en un organismo sano, la DAO funciona correctamente, la actividad hay suficiente, y la histamina de los alimentos se degradaría por orina. En cambio, en una persona que no tiene suficiente actividad, la histamina se acumula, pasa al torrente sanguíneo y aparecen los síntomas. Este es un cuadro que me gusta mucho utilizar porque engloba muy bien los síntomas relacionados con la acumulación de histamina por déficit de DAO, aunque es del 2007. Entonces, claro, aquí vemos muchos síntomas, pero realmente faltaría destacar los problemas musculares, que ya hablaremos, que por eso antes lo ha comentado el doctor Tormo, que lo hemos incluido en el estudio, o la fatiga, ¿no? Pero vemos que es complejo, que la histamina está en todas partes y que su acumulación pues, afecta en el equilibrio de todos estos síntomas. La diaminoxidasa, o DAO, como ha dicho el doctor Tormo, pues es la principal enzima que se encarga de eliminar la histamina. Su deficiencia es más prevalente en mujeres, luego lo veremos en gráficos, pero por cada hombre que tiene déficit de DAO, hay 3 mujeres que tienen déficit de DAO, por lo tanto, en consulta es mucho más habitual ver a mujeres que a hombres. El 85% de los pacientes con migraña tienen déficit de DAO, esto ya lo dijo la doctora Carmen Vidal y el doctor Titus en su estudio del 2010, y luego lo corroboraron el doctor Izquierdo y el doctor Tormo. Y además, decir que normalmente el cuadro del paciente incluye entre 3 y 4 síntomas. Muchas veces lo que vemos, el paciente cuando llega a la consulta se le pregunta por el motivo, ¿no? el motivo por el cual viene.
muchas veces te dice porque tengo migraña o porque tengo problemas intestinales, estreñimiento, pero al final acabas preguntando, acabas sacando y tiene más síntomas. Y al final, con el tratamiento, pues lo mejora todo, ¿no? Y al final, bueno. El tratamiento dietético ha sido utilizando una dieta baja en histamina, que luego explicaré un poco más detallado cuáles son los alimentos más ricos en histamina o en otras aminas, luego lo veremos. Y además de pautar una dieta baja en histamina, también se ha suplementado con enzima DAO. Un inciso, un punto importante, es este número 3 que veis aquí, es la tarea del médico en este sentido sería intentar, lo máximo posible, a veces no se puede, pero intentar cambiar, sustituir o reducir aquellos fármacos que ha comentado antes el doctor Tormo, que bloquean o inhiben la enzima DAO. Porque claro, si por un lado estamos haciendo dieta, suplementación, pero continúan tomando medicamentos que bloquean, pues a veces no deja avanzar suficiente. Pero ¿qué nos pasa? ¿Qué hemos visto? Que ya de entrada los pacientes reducen la medicación. Esto ya a veces no hace falta ni que vayan al médico porque empiezan a encontrarse mejor y ellos son los propios mismos que bajan el grado de medicación. El tratamiento de dietético, siempre hablamos de dieta baja en histamina, pero en realidad es una dieta baja en histamina, baja en otras aminas, ¿vale? Otras aminas que ahora os contaré, alimentos que son liberadores de histamina, también los tendremos que reducir, y también tendremos que reducir los alimentos que bloqueen o inhiben la diaminoxidasa, como serían las bebidas alcohólicas. Entonces, los alimentos que son ricos en histamina, que contienen más histamina, serían estos que veis aquí, fermentados, pues todo aquel alimento precocinado, enlatado, fermentado, todo esto es el que tiene más histamina, y las bebidas alcohólicas. O sea, las bebidas alcohólicas las encontramos en dos grupos. Luego tenemos los alimentos ricos en otras aminas, si algunos los habéis oído con un nombre un poco más feo, como putrestina o cadaverina o tiramina. Yo siempre se lo explico al paciente de esta manera para que lo entiendan bien. Estas otras aminas, primas hermanas de la histamina, lo que pasa es que tienen más afinidad con la DAO. Y entonces yo les pongo la comparativa, ¿no? El zumo de naranja es un ejemplo muy claro. El típico zumo de naranja del desayuno que todo el mundo pues, ingiere pensando que es muy sano. Bueno, pues este zumo de naranja en realidad sería como un Ferrari y la DAO es el peaje. Entonces, primero, bueno, la DAO sería el peaje y el Ferrari tiene que pasar por el peaje, ¿no? ¿Y detrás qué habría? Pues el Fiat Panda. Fiat Panda sería la histamina. ¿Qué va primero? ¿Qué llegará primero? Llegará primero el Ferrari. Entonces, por esto, a nivel indirectamente, lo que se estará haciendo es una acumulación de la histamina. Luego tendríamos los alimentos liberadores de histamina, como la clara de huevo, por ejemplo. Entonces, bueno, al principio lo que se le dice al paciente es que puede hacer dos cosas, o eliminar directamente el huevo o hacerse claras, hacerse revoltillos de dos yemas. Y es prácticamente, bueno, es bueno, pero al paciente se le tiene que dar alternativas. Luego tendríamos, en este grupo, tendríamos aditivos también, como los sulfitos, o si no, tendríamos también estos saborizantes o potenciadores del sabor que quizá todos conocéis aquí, el famoso glutamato monosódico, presente en la salsa de soja o en los sobres de sopa, estos ya casi preparados, o en las pastillas estas para el caldo. Pues todo esto tiene glutamato monosódico que favorece también la acumulación de histamina. Y por último tendríamos el grupo de alimentos bloqueadores de enzima DAO, que
los más prevalentes, bueno, serían las bebidas alcohólicas, que por otro lado son ricas en histamina, por lo tanto, como antes ha comentado el doctor Tormo, juegan una doble vía. Y bueno, ahora ya lo que nos interesa, resultados del estudio que podemos presentar junto al equipo del doctor Tormo, pero ya digo que faltaría añadir sus pacientes. La muestra es de 117 pacientes, todos con diagnóstico de déficit de DAO. La duración del estudio ha sido de 2 años, con un seguimiento de 4 meses y medio para los pacientes. Como vemos, pues la prevalencia es muy superior en mujeres. Esto, una vez más, se vuelve a decir. La media de edad ha sido de entre 30 y 40 años. Y los trastornos evaluados han sido estos 5, que son los que, bueno, a lo largo del tiempo hemos visto que son más prevalentes y queríamos estudiarlos. Principalmente migraña, luego problemas intestinales, dolores musculares, síntomas cutáneos como dermatitis, psoriasis o piel atópica y finalmente fatiga. Se les ha aplicado una dieta baja en alimentos histamínicos. He preferido decir alimentos histamínicos y no baja dieta, dieta baja en histamina, porque para incluir estos 4 grupos de alimentos, la dieta debe ser equilibrada y personalizada. ¿Por qué digo esto? Pues porque no hay una dieta estándar. No se les da una fotocopia al paciente. Esto es muy importante. Cada uno es un mundo, cada uno tiene horarios, familia, deporte, no deporte, historiales clínicos. Luego se han utilizado alimentos normales, habituales. No se han dado productos raros, ni se les ha enviado a mercados para comprar cosas extrañas. Y luego la dieta consta de 3 fases. Y la principal, la primera, es más estricta que las otras. Y luego, por otro lado, pues se les ha suplementado con enzima DAO 20 minutos antes de las comidas principales. Esta es la mayor diferencia respecto a los otros estudios que se han hecho a lo largo de los años, que solo se aplicaba dieta. En migraña vemos que el número de episodios baja muchísimo, es decir, en una primera visita la media tenían unas 9 crisis al mes y en la última visita se ha visto que se ha reducido a 2 crisis al mes. Estas crisis también han reducido en su número de horas, es decir, al principio podían estar alrededor de un día entero y luego han bajado a 4 horas. Por otro lado, el dolor también ha disminuido, súper importante, de una valoración de un 9 en la primera visita, al final te dicen pues, que el dolor está en un 4. Esto para un migrañoso es muchísimo. No sé si alguien de vosotros es migrañoso, pero decir un 4 en una migraña, ya no estamos hablando de migraña. Esto ya es un dolor de cabeza fuerte, quizá, pero no una migraña. Y esta es impresionante porque vemos que en la primera visita la mayoría de pacientes toman triptanes. Ibuprofeno va en segundo lugar. Cabe destacar que el ibuprofeno es uno de los medicamentos que bloquean la DAO, que ha comentado antes el doctor Tormo. De los triptanes no podemos decir lo mismo porque no lo sabemos, pero en la clínica lo sospechamos que también podrían ser bloqueadores de la DAO, pero no lo sabemos. Y el paracetamol queda bastante abajo. Cuando en una primera visita se les dice si toman paracetamol o si creen que se les podría pasar con un paracetamol, se ríen. O sea, la primera visita te dicen, creo que no, creo que esto me hará cosquillas. En la última visita, el primer fármaco es un paracetamol. Esto para un migrañoso en una primera visita es impensable. Entonces vemos en global un 88% de reducción de fármaco en intensidad, por lo tanto hay un 88% en mejora en cuanto a fármaco. A nivel de síntomas digestivos, en una primera visita, en el total de pacientes visitados, casi el 70% tenían problemas digestivos y
en la final, en la última, bueno, al final nos queda que solo el 22% de los pacientes continúa con problemas digestivos. Por lo tanto, hay una mejora, luego lo veremos en las conclusiones, por encima del 70%. Lo mismo pasa con los síntomas cutáneos. Hasta un 50% de personas con déficit de DAO tienen síntomas a nivel dérmico y al final solo el 15% sigue teniendo problemas cutáneos. A nivel de dolores musculares, pues el 60% tienen dolores musculares cuando vienen a consulta y este podría ser, por ejemplo, una persona que viene por migraña y tú le preguntas a nivel de espalda, a nivel de cervicales y él seguramente pensará, ¿y ahora una dietista qué hace preguntándome esto, no? Pero se le tiene que preguntar, pues hasta el 60% tienen y al final solo casi el 14% siguen con problemas musculares. Y en fatiga más de lo mismo, el 60% van cansados y al final solo el 20% continúa con problemas de fatiga. Bueno, y ya para acabar, ¿qué se ha valorado, qué se ha tenido en cuenta para ya dar cifras, ¿no? Por un lado, la valoración del estado general del paciente, una vez, o sea, desde la primera visita hasta la última, se les pregunta y ahora lo veremos, y luego el porcentaje de síntomas que hay después del tratamiento de dieta con DAO. Bueno, claramente, como veíamos antes, en la primera visita todos están suspendidos, algunos te llegan a decir que están en un 0 y al final, cuando ya llevan pues, los 4 meses y medio, están casi al borde de la excelencia, ¿no? En el caso de la migraña, vemos que del 100% de pacientes solo se quedan con migraña el 14%, es decir, el 86% de los pacientes mejora en cuanto a la migraña. Matizaremos luego también el criterio que se ha establecido para decidir si mejora o no, porque este 14% no significa que estén igual, simplemente que no han cumplido los 2 criterios que necesitábamos para poder decir que hubiera mejorado. Es decir, por un lado, tenía que mejorar, tenía que reducir el dolor y por el otro, tenía que reducir el número de crisis. Si no se cumplían los 2, no se han incluido en la mejora. De este 14%, la gran mayoría mejoraba algo, pero no los 2. Por lo tanto, claro, bueno, si no hubiera salido en 90 y pico, ¿no? Pero se ha tenido en cuenta esto, que hubieran reducido dolor y hubieran reducido número de episodios. Y del resto de síntomas ya veis, solo el 24% se quedan con problemas gastrointestinales, es decir, ahora lo veremos, pero sale un 76% de mejora en problemas gastrointestinales, que es una pasada. Luego en cutáneo también, un 77% en mejora. En muscular, pues solo se quedan con problemas musculares el 18% y en fatiga el 24%. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir después de haber aplicado este tratamiento de forma dietética con la suplementación de DAO? Pues que por fin, ¿no?, se ha podido evidenciar que juntamente la dieta baja en alimentos histamínicos con suplementación de DAO mejora significativamente todos los síntomas evaluados, que el 86% de los pacientes desaparece la migraña o disminuye la frecuencia de episodios y dolor, es decir, los 2. Y de este 86% creo que es bastante importante decir que el 27,2% no deja de tener migraña. O sea, de este 86%, el 27,2% no tiene migraña. Luego estarían los otros síntomas que hemos comentado antes, pero alrededor, pues ya veis, alrededor del 76% mejoran todos los demás síntomas. Entonces, como último punto a recalcar sería pues, decir o pedir
que la analítica de déficit, la analítica de la actividad de la enzima DAO, pues podría ser en un futuro ya casi presente un biomarcador clave para el diagnóstico de estos pacientes con déficit de DAO para poderlos tratar con dieta y suplementación. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a empezar el ruego de preguntas y yo tengo, de hecho, una para el doctor Tormo. ¿Qué pasa con la lactancia materna? Es decir, ¿se puede experimentar, y no sé por qué no le podemos preguntar al bebé si tiene, sí que los cólicos los detectamos, pero no se le puede preguntar al bebé si tiene una migraña? Entonces, ¿de qué manera se puede tratar o la lactancia materna puede producir o puede esa comparativa con las leches de sustitución y la lactancia materna? ¿Qué nos puede decir? Pues sí, estoy de acuerdo contigo en que no se le puede preguntar al bebé, pero ya lo dice claramente. Después de ya 5, 6, 7, 8 horas, pues ya está diciendo que algo le pasa, ¿no? Yo recuerdo una noticia de prensa hace años en un diario que se ve que un señor en Galicia tiró a la hija por la ventana. En cólicos, un poco bestia, pero verdaderamente pues es una patología que no sé, me imagino que muchas personas de aquí la habrán sufrido en propias carnes, ¿no? en horas de sueño. Obviamente es mucho más frecuente el cólico en bebés que toman fórmulas de inicio o fórmulas especiales para cólico, porque no son especiales para cólico muchas que hay en el comercio que se dicen fórmulas anticólico, no lo son. Y tampoco los medicamentos que se dan. Eso lo estamos preparando porque es algo fuerte el decirlo, tenemos que expresar bien. Y sí que es cierto lo que dice la doctora Sabater, que con lactancia materna también pueden haber cólicos, pocos, yo diría un 10% comparado con el resto. Y entonces siempre nos plantea, como muy bien preguntas, ¿por qué tienen cólicos si le estamos dando la mejor leche que hay? Pues a veces porque la madre toma productos de leche de vaca, que se ha visto que la beta-lactoglobulina puede pasar a través del pecho materno a la leche del bebé, puede tomar queso, puede tomar productos, o incluso que hayan otras aminas biológicas aparte de la histamina que pueden jugar un papel que aún no las conocemos, pero podría ser que se metabolicen por otras vías enzimáticas. Esto es un interrogante que siempre puede aparecer. En casos que hemos tenido de cólicos de recién nacido con lactancia materna han ido muy bien suprimiendo a la madre toda la leche de vaca y productos lácteos, e incluso hemos tenido que dar, entonces sí que así definitivo, habiendo comprobado que la actividad del HDU, de la histamina, de la capacidad degradadora de histamina estaba por debajo de 40, no de 80, sino de 40, les hemos tenido que dar diaminoxidasa en polvo, que son unas capsulitas, que hay unas bolitas que se pueden dar, administrándose por la boca, hemos ayudado a que desaparezcan los cólicos. Muy bien, muchas gracias. Ruego de preguntas para el resto. Solicitar, en todo caso, el que quiera hacer una pregunta, un micrófono para que todo el mundo pueda escuchar. Muchas gracias, muy interesante la ponencia, felicidades a los dos. Yo quisiera que si me podíais ampliar un poco lo que habéis apuntado sobre el déficit de trastorno de atención, el TDAH, con la relación con la histamina, por favor. Gracias. Vale, pues puedo decirle que hemos estudiado algunos casos y hemos visto que ha mejorado mucho el comportamiento del niño. Pues ¿por qué motivo? Pues sabemos que ya la histamina interviene pues, en las funciones cerebrales, interviene en la irrigación, es un neurotransmisor importante y obviamente corrigiendo el desequilibrio que pueda haber es lógico que haya mejorado esta patología del niño. De todas formas, el trabajo no está acabado. Hemos de reunir más pacientes. Estamos empezando, lo hemos anunciado como una de las posibles consecuencias que pueden ayudar a niños que tengan este proceso. ¿También planteáis con niños por debajo de 40 y de 80? Sí, siempre. Sí. ¿Tú tienes? Sí, yo también tengo algún paciente con TDA, con niños, y bueno, van con el Concerta de toda la vida y algunos ya empiezan a reducir o incluso algunos ya no lo toman.
sí, sí. Hay que reconocer que no todos tienen la misma actividad de la diaminoxidasa. 60, 50, 40, depende de la actividad que tengan o de los alimentos que tomen con histamina, pues responderán más o menos. Y del grado de, digamos, de sujeción a la dieta que hagan los padres o que se haga en el colegio. Aquí tenemos el problema del colegio, ¿no? Sí. Los colegios verdaderamente influyen el que tenga hijos celíacos o con intolerancias alimentarias, pues verdaderamente es imposible asegurar una dieta correcta si el niño va al colegio. Y tiene que ir al colegio, obviamente. Vale. Por ahí, sí. Sí, para el doctor Tormo, felicidades por la exposición. ¿La dieta de la madre influye en el cólico del lactante? En ese caso, ¿habría que eliminar la histamina de la madre para reducir el cólico o se puede también...? Bien, pues esto es una pregunta muy interesante. Lo que sí que le puedo decir que lo que hay que reducir son los alimentos que tengan proteína de leche de vaca. Eso hay que suprimirlos. En cuanto a los que hemos tenido, hemos valorado también en castigar a la madre quitándole los alimentos que tienen histamina, no lo hemos hecho. De hecho, sí que hemos visto que hay un porcentaje de niños con cólicos que en la madre o en la abuela o en algún pariente tienen migrañas importantes, pero de momento nos hemos reducido a quitar solamente los productos que tienen proteína de leche de vaca. Vale. ¿Y desde recién nacidos se les puede dar la DAO a los bebés? Si no tiene alergia a la proteína del cerdo, sí. Vale. Y otra pregunta más. ¿Qué diferencia hay entre la DAO con cafeína o sin cafeína? Bien, pues que yo obviamente a los niños no les recomiendo darle... Para la madre en este ¿Cómo? caso. Para las personas con déficit de DAO, ¿es dar el DAO con cafeína Hombre, o yo sin? preferiría, no sé la opinión de la doctora Duelo, yo preferiría darles la DAO sin cafeína, pero bueno. Pero sí, se ha visto, bueno, el migrasin, que es el que contiene cafeína, es más efectivo en casos de migraña. La cafeína es un vasoconstrictor. Entonces, claro, en una crisis de migraña la arteria se vasodilata, la arteria temporal se vasodilata y a ti te interesa que se haga más pequeña, ¿no? De hecho, la mayoría de fármacos para la migraña, además del principio activo, contienen cafeína, muchos, por ese motivo, porque potencia la efectividad del fármaco. Yo en los niños no lo recomendaría, me siento más cómodo con DAO sin que no dándoles una tacita de café con la diaminoxidasa. Yo tengo una pregunta para el doctor Tormo. Si hay algún aminoácido en especial que pueda favorecer esto, el aumento de la histamina, y una pregunta también para Adriana Duelo. ¿Habéis mirado cómo evoluciona el pH en la sangre? Porque esta mañana nos han hablado de una dieta muy estricta para evitar una dieta ácida y intentando que fuera alcalina y tantas restricciones al final es dificilísimo cumplirlas. Piensa que es una dieta equilibrada, ¿eh? Entonces, basándonos en una dieta equilibrada, el pH será el correcto, no será ni más ácido ni más básico. En todo caso, o sea, es una dieta equilibrada y por lo tanto hay verduras también. Hay verduras que sacamos, pero hay verduras muchísimas aptas y buenísimas. Por lo tanto, nunca tendrá que ser una dieta hiperproteica. Y cuando te preguntas del aminoácido, no sé qué aminoácido puede empeorar el cuadro de estos enfermos, ¿no? Es la que me preguntabas. Hemos estudiado qué aminoácido te refieres, alguno en concreto, arginina, lisina, esencial, semiesencial. No, por separado yo no lo he estudiado. Si algún aminoácido, algún suplemento, me imagino que irás, porque ahora está de moda, por ejemplo, tomar arginina, sobre todo en los varones, porque dicen que tiene cierto efecto estimulante para cierta función que gusta mucho al sexo masculino, pero que yo sepa, no hemos estudiado si puede actuar favoreciendo o disminuyendo la diaminoxidasa. En cuanto a lo de la acidosis, he tenido la oportunidad de atender esta charla que dices, pero yo he estado hecho guardia 35 años en intensivos del Valle de Hebrón y el mecanismo que compensa la acidosis en sangre arterial es genial, porque si hacemos una alcalosis nos morimos y si hacemos una acidosis es lo mismo, o sea, tiene que estar intermedio, ¿no? Sí que se había visto que el exceso de proteínas puede producir una tendencia discreta a la acidosis, que entonces se requieren sales cálcicas para tamponarlo. No creo que en nuestro caso sea ningún problema de la acidosis, teniendo en cuenta los mecanismos homeostáticos en la persona sana tan buenos para mantenernos en el pH neutro. A ver, por ahí quieren hacer otra pregunta. Para el doctor Tormo. La evolución del enfermo que digamos a base de reducir o utilizar una dieta restrictiva
es más bien el resultado es un poco subjetivo. Me encuentro mejor, no tengo nervios, o sea, entonces la pregunta es, con el análisis repetido del DAO, ¿se puede objetivamente demostrar que ha mejorado el resultado aplicando estas dietas? Pues en mi experiencia tenemos enfermos que han mejorado la actividad. O sea, que ha subido la actividad de la diaminoxidasa. ¿Por qué motivo? Pues probablemente siempre que hay un exceso de histamina hay un cierto edema del intestino, y hemos dicho que un lugar importante de expresión de la diaminoxidasa es el intestino. Entonces, si mejoramos el intestino, es lógico que funcione mejor y que ascienda el nivel de diaminoxidasa. O sea, sí mejoran porque asciende, en mi experiencia, la actividad de la diaminoxidasa. No probablemente en niveles normales, pero sí asciende bastante. Y lo que sí que es sorprendente es lo que pasa en la embarazada. O sea, yo recomendaría que a la señora que tiene migrañas importantes quede embarazada. Porque tengo pacientes que de 40, que es un nivel bajo, han pasado a 300. Ya al tercer mes de embarazo. Sí, a partir del tercer mes de embarazo aumenta, se multiplica de 500 a 1000 veces más la actividad de DAO por parte de la placenta para la protección del feto. Pero lo que decía antes a nivel de si subía o no la actividad de DAO, si el origen es genético, no subirá la enzima DAO. Claro. Sí, en mi caso tengo muchos pacientes con patología digestiva que obviamente al mejorar el funcionamiento del intestino, pues mejora, ¿no? También hay quien utiliza como marcador para valorar el tratamiento de enfermedad inflamatoria intestinal. Eso está publicado en una revista inglesa, tengo aquí la referencia, le he puesto un poco rápidamente, pero lo utiliza la actividad del DAO para valorar los enfermos con enfermedad inflamatoria intestinal si mejoran con el tratamiento o no. Se ha llegado hasta este extremo ya. Tengo una pregunta para Adriana Duelo, pero antes quería felicitarles a ambos, primero por haber realizado el estudio y segundo por los excelentes resultados preliminares. Gracias. Y ojalá médicos y farmacéuticos después de esto seamos capaces de ayudar a los pacientes a mejorar su calidad de vida. Dicho esto, la pregunta es muy fácil. Adriana, has comentado que había alimentos que contenían aminas que eran más afines que la histamina a la enzima DAO. Sí. Y otros que eran alimentos que bloqueaban el enzima DAO. ¿Cuál es la diferencia? Porque los primeros lo que imagino es que también bloquean para que no llegue la histamina, ¿no? No va así. No, o sea, de alguna manera no es que bloqueen, sino que la acaparan. Es como que la histamina, la DAO está funcionando con la putrestina, la cadaverina, todas estas aminas primas hermanas de la histamina. Entonces, de una manera indirecta, la histamina se acumula, porque la histamina, como he dicho en broma, es el Fiat Panda que va por detrás y hace cola, ¿no? Entonces, el zumo de naranja no contiene histamina, pero contiene putrestina y tiene más afinidad con la DAO que el tomate, por ejemplo, que tiene histamina. Pero no es que bloquee la DAO, simplemente que lo ocupa el peaje, ¿no? En cambio, el alimento bloqueador de la enzima, como las bebidas alcohólicas o bebidas energéticas que hemos visto, inhiben su función. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues muchas gracias a los dos. ¿Una más? ¿La última? Vale. Bueno, enhorabuena a los dos. Gracias. Y me gustaría ver si pudieran apuntar algo más en relación a los probióticos. No sé si en el estudio que habéis hecho, además del Daosin y la dieta baja en histaminas y todos los otros alimentos que ha comentado Adriana, habéis añadido probióticos, qué tipo y más o menos la posología, etcétera. Bien, trabajos que han demostrado que los probióticos va bien en el alcohólico resentido hay muchos, ¿no? Se han hecho trabajos con el Lactobacillus reuteri, con el GG, se han hecho con Lactobacillus casei, se han hecho con muchos probióticos y han visto que, bueno, sobre todo las casas que los han patrocinado estaban muy contentos con el efecto de los probióticos. Entonces, nuestra pregunta, nuestra interrogante es la actuación del probiótico. ¿Por qué? No lo han explicado. Estos señores están contentos con los probióticos, no suelen explicar por qué van bien. Mejora la bacteriología. Claro que la doctora Vidal tiene bastante experiencia en esto, si quieres decir tu punto de vista, pero sí
que estoy convencido, por los pocos trabajos que hemos hecho nosotros, que creo que ya los tiene más avanzados, que metaboliza, y más está descrito en libros de fisiología intestinal desde hace tiempo, desde hace años, que el probiótico, las bacterias intestinales metabolizan la histamina. Por lo tanto, estoy convencido que muchos trastornos funcionales en bebés, en lactantes, en adultos, con dolores abdominales, con gases, distensiones abdominales de las señoras tan frecuentes que hemos encontrado en la diaminoxidasa baja, y va mejor con probióticos, no sé, tipo Reuteri, tipo mezclas de probióticos como Prodefend, muchos probióticos, y se debe a esto, a que destruyen la histamina y bajan la cantidad de histamina en el intestino, por lo tanto, pues la absorción de la misma. Creo que vale la pena que digas alguna palabra. ¿Quieres aportar algo? Un momento y solo por invitación. Está descrito, hay muchos estudios en los que se demuestra que realmente los probióticos van bien para una serie de disfunciones. Lo que realmente no está estudiado y que sí que pensamos que vale la pena porque puede haber una conexión clara es estudiar el papel del probiótico en relación al déficit de DAO. O sea, la hipótesis, porque en el fondo es una hipótesis que tiene algún resultado preliminar, pero tampoco no podemos decir que esté concluido, es de que algunos probióticos, no todos, porque en los estudios que hemos hecho no siempre ha sido así, pero que algunos probióticos tienen capacidad, o sea, tienen actividad DAO y por tanto pueden perfectamente degradar la histamina a nivel intestinal. Yo creo que el año que viene, si Infarma nos invita, podemos salvar algo de esto ya, probablemente. Con más, seguramente con sí. más Y el otro tema, y el otro gran tema pendiente es un poco diferenciar, o sea, porque hasta donde yo sé, el tema de los bloqueadores y el tema de los competidores en cuanto a la liberación de histamina endógena, este es un tema que también hay que afinar. O sea, hay muchas cosas, los resultados seguramente yo creo que son muy prometedores, pero bueno, hay cosas de base que evidentemente hay que estudiar más. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias.